Amigos, amigas, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este podcast, a este canal en YouTube, ya es su segundo video, Un Break con Jesús. Bienvenidos y pues gracias por tomarte estos minutitos para tomarnos un break con Jesús, analizar, leer un poco su palabra, analizar y meditar en la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema del cual estoy seguro que todos o la gran mayoría conocemos, la historia de Sansón. Yo creo que todo mundo alguna vez escuchamos, ya sea que no seas seguidor o no seas cristiano, no hayas leído la Biblia, pero en algún momento has escuchado de la existencia de que existió un hombre llamado Sansón que tenía una fuerza descomunal. Y no solo eso, también sabes a qué se debía su fuerza. Entonces, vamos a leer un poquito sobre esto, vamos a meditar y sobre todo vamos a tal vez romper o entender un poquito este mito, y le pongo comillas, porque muchos sabemos, creemos, pensamos que la fuerza de Sansón estaba en su cabello. Eh, esta historia, insisto, muchos la conocemos y pues sabemos que Sansón perdió su fuerza y como casi lo derrotaron fue porque le cortaron su cabellera. Entonces vamos a meditar en esta palabra y para eso vamos a leer primero en el libro de Jueces, en el capítulo 13. Vamos a leer un poco sobre la historia de Sansón y precisamente el capítulo 13 se titula Nacimiento de Sansón. Vamos a leer en el 13. eh, Aquí, bueno, la historia de Sansón inicia con una pareja de esposos. Era un hombre llamado Manoa y tenía a su esposa. Ellos no tenían hijos porque ella era estéril. Sin embargo, ¿qué pasó? En el capítulo 13, en el versículo 3, nos dice que cierto día un ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Solo que tú no debes beber vino ni sidra ni comer nada que sea impuro. Y el versículo 5 dice: al hijo que vas a concebir y dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo. Y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Entonces, aquí en el capítulo 13 de Jueces, en el versículo 5, es muy claro que nos dice que a este niño es desde antes de nacer, o sea, desde ya en el vientre, él estaba consagrado a Dios y le dijo que nunca le cortara el cabello. Entonces aquí ya empieza a decirnos algo, la palabra, la Biblia nos empieza a decir que su cabello tenía algo interesante o importante. Y bueno, más adelante, como se desarrolla la historia de Sansón, pues veremos que efectivamente cuando le cortan el cabello, él pierde su fuerza y es como, pues, insisto, pierde su fuerza, pierde todo lo que tenía y prácticamente lo derrotan a Sansón después de haberle cortado su cabello. Pero nos dice que hay una palabra muy importante y es que el ángel le dijo que sería consagrado a Dios desde antes de nacer como nazareo. ¿Y qué es eso de nazareo? Pues vamos a entender sobre el nazareato o el nazareo en el libro de Números, en el capítulo 6, titulado El voto de los nazareos. Aquí Dios le dice a Moisés, y lo voy a leer: habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto de nazareo para consagrarse a mí, deberá abstenerse de vino y de sidra. No beberá vinagre ni vino de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. Y en el versículo 5 dice: mientras dure su voto de nazareato,
y hasta que se cumpla el término de su consagración a mí, no se afeitará la cabeza con navaja, estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello. Entonces, aquí tenemos la clave, ya sabemos cuál era la clave de todo este poder impresionante que tenía Sansón. Y no era su cabello, era su consagración a Dios. Era que era un nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer. Entonces, si ligamos los dos libros, Jueces y Números, en esto que acabamos de leer, podemos entender que para ser un nazareo era requisito fundamental no cortarse el cabello, no afeitarse el cabello, dejárselo crecer. Y entonces Sansón era nazareo, nunca se afeitó su cabello, por eso tenía tanto poder. Y al cortárselo, pues dejó de ser un nazareo. Entonces, el poder de Sansón no está en su larga cabellera, sino en el hecho de que él estaba consagrado a Dios. Es decir, él era un servidor de Dios. Él servía a Dios y agradaba a Dios. Entonces, no nos confundamos y no queramos dejarnos crecer el cabello para tener esa fuerza descomunal que tenía Sansón. La respuesta para tener el poder que tenía Sansón, para tener la vida más maravillosa, poder tener el éxito como Dios nos lo ha prometido, para poder tener todo lo que anhelamos, tener una familia hermosa, tener relaciones personales hermosas, una relación laboral y no solo eso, una relación hermosa con Dios, personal, íntima, es eso. Estar consagrados a Dios, servir a Dios, es deleitarnos en la palabra de Dios, leer esta Biblia, es deleitarnos en la ley y no solo eso, seguir la ley y lo que nos pide Dios, seguir su palabra, en fin, hay muchísimas maneras. Y el punto al que quiero llegar es ese. El poder de Sansón no estaba en su cabello, estaba en el hecho de que él era consagrado a Dios. Él servía a Dios y era lleno de gracia ante los ojos de Dios. Y pues bueno, espero que te haya servido de algo esta reflexión. La verdad es que hasta que no me puse a leer estos libros y estas concordancias entre los libros, pues yo tampoco tenía muy claro el hecho de por qué el cabello de Sansón hasta ahora. Y pues a lo mejor para cerrar vamos a leer una definición de consagración y dice que es la acción por la cual se destina al culto de Dios una cosa. Básicamente consiste en pues darle a Dios nuestro tiempo. Usar nuestro tiempo, así como podemos tomarnos un break con Jesús de 10-15 minutos en este podcast, en este canal, pues así medita en el camino al trabajo, tal vez puedas leer un versículo de los millones de versículos que hay en la Biblia. Y pues bueno, eso es lo que quería comentarte, es lo que quería platicar y compartir de lo que he analizado en estas lecturas. Te agradezco mucho tu presencia, tu compañía, y si crees que a alguien le pueda servir este mensaje, compártelo. Te mando un muy fuerte abrazo, gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. Adiós.